¿Qué tal? ¿Cómo está? Y mil disculpas, justo a las 6 se fue la energía y en la zona específicamente donde vivo no coge bien la conectividad. Ahorita por eso ya estoy en la calle para facilitar esta entrevista y ir a la responsabilidad que tenemos. Gusto aquí para poder compartir con la información. Apauqui, con los cortes de energía eléctrica, nosotros avisoramos que trae cola y se cae la consulta. ¿Qué opinas? Como también he pasado por ese espacio, no consideraría tanto de esa manera. Lo que sí están viendo como alguna alteración sobre todo en la transmisión de la información que debe darse desde los recintos electorales hacia realmente cómo tienen que sostenerse, digamos, la información a la interna. Ahí sí está realmente la preocupación de cómo se vaya a llevar a cabo. Pero más que, digamos, centrarnos netamente en ese día, lo que sí debemos es llamar a la ciudadanía, a la población, sobre todo de aquí, de la provincia de Cotopaxi, donde tenga alcance esta emisora. Vean, el gobierno ayer decía mediante pronunciamientos, Daniel Noboa, que van a poner mano dura y que chuta supuestamente sabotaje y despida a la ministra del Ministerio de Energías, ¿no es cierto? Minas y todo de este espacio, asegurando de que ya no va a haber cortes de energía. Y a la 1:23 de la mañana, antes que se vaya la energía, justo estaba revisando las redes, comunica el Ministerio de Energía y Minas de que se van a mantener los cortes de energía. Entonces, todas estas cuestiones lo que sí deben provocarnos es una indignación de cómo realmente va de mentira en mentira y cómo se va también adecuando, porque si hay una reacción de la población y el no ha empezado a tener también como su camino, su avance. Y obviamente ahí, conectando con lo que decías, sí tiene mucho que ver con esta necesidad de mantener su popularidad y quiere tener la ventaja en cuanto a los resultados de la consulta popular. Con este tema de apagones, si bien es cierto, las plantas de las centrales del Consejo Nacional Electoral no pueden sentir ninguna afectación, ninguna vulneración en cuanto a los apagones, pero sí los recintos. Y ahí está el meollo, ¿no es cierto?, el voto que ha expresado la ciudadanía. Con esto realmente deja mucho que decir, hay mucha preocupación, hay mucha manipulación, hay mucha... Estimado Apauqui. Sí, dígame. Buen día, Lenin Escobar le saluda. Y justamente es preocupante esta situación, lo que usted manifiesta, ¿no? El tema de cómo se va a desarrollar la transmisión de datos ya luego de finalizar el proceso electoral este día domingo. ¿Cómo se garantiza el tema de la democracia en el país? Y va a haber mucha suspicacia por parte de la ciudadanía, porque de existir apagones no se estaría cumpliendo con los horarios que ha manifestado Diana Tamaín, que a partir de las 19 horas, 7 de la noche, ya se empezarían a tener los primeros resultados de la consulta popular. Pero si vivimos apagones, si vivimos esta dificultad en cada uno de los recintos electorales en la transmisión de datos, eso va a quedar postergado quizá para unas horas después o quizá para el siguiente día. Yo creería que habría esa posibilidad, pero lo que sí hacemos el llamado es que las instancias, sobre todo quienes están en estas mesas como juntas receptoras del voto, los miembros de las juntas receptoras del voto, quienes están en los coordinadores de mesa, de recintos, de verdad tengan la conciencia de hacer el trabajo responsable y no caigamos en este juego, en esta manipulación que está haciendo el gobierno nacional. Eso es certero. Muchos personas cercanas nos han confirmado el hostigamiento, el amedrentamiento que están generando actores y sujetos políticos acá en la misma provincia. Yo creo que a la final ese espacio es temporal, no es que con eso van a perennizarse con el trabajo que van a realizar ese Pauqui, día. En resumen, en estos días. En resumen de lo que usted está manifestando, diría que estaría amañado este proceso democrático de la consulta popular. Lamentablemente lo están direccionando para ese lado, porque ya digo, está en crecimiento esta tendencia del no,
y tiene el temor de que el gobierno nacional se quede insubsistente con la veracidad de que supuestamente está haciéndole a la mayoría. Por eso, este llamado al gobierno, sobre todo a las instancias que están controlando. Ahí yo lo que de antes iba a terminar con esta idea. No sé si realmente se estén mirando la posibilidad de generar sus propias redes de conectividad, porque ahora los que tenemos CNT, Tuenti, Claro o cualquier otra línea telefónica, igual estamos sintiendo los efectos de los apagones, porque la conectividad también no es que se queda estable, no es que se queda intacta. Entonces, en ese sentido, sí nos preocupa la transmisión de datos que puedan surtir, ¿no es cierto?, realmente la expresión de la ciudadanía, lo que han ido y han depositado el día domingo. Claro. Ahora, Pauqui, ¿por qué todo no en la consulta? ¿Por qué Pachacuti promueve todo no en la consulta? Si te dicen en la pregunta A, actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos de que exista un estado de excepción. Y bueno, y si la pregunta sale con sí, entonces las Fuerzas Armadas, que no tenemos problemas internacionales, conflictos fronterizos, que pasa solo en los cuarteles, salga a las calles. La gente lo ve bien aquello, pero ustedes dicen todo no. ¿Por qué todo no? ¿Porque les cae mal el gobierno? Sí, no, a ver, una cuestión. Si analizamos pregunta por pregunta, nosotros ya lo hemos hecho, hemos desmenuzado prácticamente uno por uno. Y parece bonito en realidad la pregunta, Chucta, ¿por qué no queremos militares en las calles y así nos sentimos seguros? ¿Y por qué no permitir que los militares también estén, digamos, resguardando la seguridad de la ciudadanía? Vea, eso como usted ya lo ha dicho, primero que ya está en la misma, ya faculta estas posibilidades. Segundo, lo que quieren es que ahí los anexos son los donde están los problemas. Ahora, presuntamente es como que estuviesen a la disposición de cuando haya algún inconveniente los militares estar en la calle. Pero ahí en el anexo lo que está diciendo es que son ese ente, es decir, las Fuerzas Armadas, quienes deben emitir un informe de cuando consideren que deben accionar, ¿no es cierto?, accionar en las calles. Entonces, primera cuestión, esa preocupación, digamos, la parte legal, pero ya social y políticamente, ¿por qué quiere tener a la disposición, aunque tengan que emitir el informe las mismas Fuerzas Armadas? Porque sabe que en algún momento la población ecuatoriana va a reaccionar, va a despertar, y no va a ser únicamente el movimiento indígena. Han considerado que el movimiento indígena es como este enemigo interno que quiere consolidar el gobierno actual. En esa perspectiva quiere tener a la disposición, solo déjeme terminar esta ideita, por favor, quiere tener a la disposición para, ¿no es cierto?, la represión y obviamente cuando exista alguna movilización. Eso quería solamente completar. Se coartaría entonces lo que garantiza la Constitución, el derecho a la resistencia, con el tema de la militarización de las calles. Exactamente, es que por eso, por ejemplo, en una de las preguntas de la consulta popular, te quieren aumentar las penas, te ponen un montón de delitos, pero te ponen en el número 1, terrorismo y su financiación. A quienes han dicho en 2019, 2022, que somos terroristas y que hemos tenido financiamiento del narcotráfico, o sea, de narcotraficantes. Nosotros, vea, hemos estado, 2019, yo fui dirigente de la CONAIE, si ahorita tuviésemos condiciones hasta la casa con propias energías, o sea, estuviésemos acomodados, estuviésemos en la comodidad, pero es absolutamente la estigmatización a que ha posicionado. Entonces es atacar al enemigo en común que está generando, al enemigo interno que está generando el gobierno nacional. Eso solo por ponerlo desde la visión social y digamos organizativa. De ahí, si desglosamos de verdad uno por uno, parece bonito esto de por ejemplo, ¿por qué no queremos que se esté controlando el ingreso de las armas a las cárceles? Vean, eso ya existe en la misma norma, un simple capricho de decir, vean, estamos velando por la seguridad de los ecuatorianos, cuando eso ya debió y ya pudo haberlo aplicado bajo algunas, inclusive bajo mismos decretos, pero realmente es, digamos, bastante
quiere jugar con este discurso que ha posicionado el tema de la misma seguridad, pero ahora, Apauqui, realmente va en esta perspectiva. Hay sectores que promueven el no en ciertas preguntas, considerando el análisis que se ha hecho, y es justamente el trabajo por horas y el arbitraje internacional. Sin embargo, las otras preguntas sostienen que por seguridad, aunque resulte inoficiosa, porque lo podía haber hecho la Asamblea, pero no lo ha hecho, entonces, aunque resulte inoficiosa, ya te están preguntando y hay que responder. ¿Acaso ustedes intentan posicionar diciendo todo no y captar a todo el sector opositor al gobierno para fortalecer al candidato de ustedes, que ya opinan que es Leonidas Issa? Bueno, nosotros en este momento hemos dicho nuestra prioridad, nuestro enfoque central es la reivindicación, la dignidad, decirle responsablemente al país lo que se está preparando desde este gobierno que ya lo está demostrando. Si tan solo le preocupara a la ciudadanía, por lo menos este tipo de por ejemplo, los apagones, ¿qué dijo para aprobar la ley de competitividad energética? Que ya no va a haber. Agradezco a todas las bancadas y ahí están como los corresponsables, los que ahora también andan diciendo que 11 veces no, solo porque les tocó la llaga o sea, que les hace reaccionar. Entonces, y realmente no es la preocupación. Sí, si bien es cierto, ha instaurado este tema de la inseguridad, pero no ese es el tema central. Por eso nosotros hemos dicho con mucha fuerza, con mucho énfasis, los 11 veces no, porque prácticamente Daniel Noboa, sí, está adelantándose su pre-campaña electoral para las elecciones generales de 2025. O sea, se aprovecha de los recursos del Fondo de la Ciudadanía, del Fondo del Estado y la propaganda que mete. Y ahí ustedes han visto la entrada a Guayaquil. O sea, ¿estamos en campaña o electoral o estamos para llegar al referéndum y consulta popular este 21 de abril, este día domingo? Ahí claramente está. Por eso nosotros insistimos, todo se pudo haberlo hecho, está jugando con la sensibilidad de la gente y por eso a veces no reaccionan, no están quienes están prácticamente como enamoradizos de este gobierno, no miran estos problemas de fondo y por eso nosotros ratificamos y le decimos los 11 veces no. Y ojo, estas dos preguntas son las centrales, el tema del arbitraje internacional y el tema de trabajo por horas. Digamos, así perdamos en nosotros, si nosotros realmente logramos que estas dos preguntas no pasen y ahí prácticamente será el triunfo del pueblo ecuatoriano. No tenemos ningún cálculo electoral, las elecciones 2025 lo analizaremos pasando esta consulta popular y obviamente sí, ya se han hecho convenciones, ya se han hecho algunas acciones, pero no es el tema justamente del movimiento como tal. Justamente de este tema, ¿cómo se encuentra el movimiento Pachakutik en la provincia y en el país luego de años anteriores que se vivieron algunas situaciones con anomalías, el tema de la asambleísta Rosa Cerda, el tema de Guadalupe Llori, de algunas otras situaciones que incluso se vieron involucrados en actos de corrupción y eso desmembró y justamente disminuyó la confianza en el movimiento Pachakutik? ¿Cómo se vive ahora? ¿Hay un nuevo Pachakutik? ¿Se está reorganizando? ¿Se está tratando de recomponer algunas facciones ahí? Sobre todo en bases. Sí, bueno, estamos en esta fase de la depuración al interno del movimiento y eso es un trabajo más interno que lo estamos sosteniendo y lo vamos a seguir haciendo. En este momento hay como un stand-by, es decir, un pare hasta pasar estas elecciones. Buenos días. Esta fase de la consulta popular y luego obviamente seguiremos, digamos, con este proceso de la depuración. O sea, quienes no se sienten identificados política ideológicamente al interno del movimiento y no les importa si se sientan con Daniel Noboa, no les importa si se sientan con Guillermo Lasso, pero se dicen ser de Pachakutik, esas personas prácticamente no pueden seguir haciendo más daño al movimiento y en ese sentido
vamos a seguir sosteniendo el posicionamiento que tenemos al interno del movimiento, al interno de la conducción, que es no porque sea capricho o imposición de uno u otro dirigente, sino porque es esta construcción histórica del que emerge, del que nace el movimiento, y en ese sentido nos vamos a sostener. Por eso aquí en Cotopaxi hemos dicho, vamos a retomar los principios fundantes del movimiento, y en ese sentido reiteramos esta invitación a que tengamos conciencia. Ahorita no estamos eligiendo candidato de uno u otro movimiento, estamos también jugándonos la dignidad del país, y obviamente decirle que Daniel Noboa no es que llegó ahí por su figura o por su imagen o por su, como saben decir, su guapesa, ninguna de esas cuestiones. O por lo blanquito. Solo permítame, imagínese, o sea, se va a estudiar a Harvard y lo único que ha aprendido es de decir, a denigrar a los que sí tienen una formación de los PhD, HPD, o sea, con ese tipo de mandatarios, sentirnos representados, ahí sí, permítame, y con las debidas disculpas, es una vergüenza que no solo a nivel internacional, sino aquí en el país también estamos atravesando. Muy bien, Apauqui, queremos agradecerle por atendernos de esta importante entrevista. Siempre es un gusto poder conversar sobre temas nacionales que involucran a todos los ecuatorianos. Un gusto, una excelente mañana. Saludos, Apauqui, un buen día. Muchas gracias, un buen día. Un buen día, pasa bien, hermano. Bien, 6 de la mañana con 35 minutos, esto es Soberana Noticias en su primera emisión informativa. Le decía Lenin, no sabemos en qué momento nos corten la energía. ¿Hasta cuándo? Tampoco sabemos aquello. Y hay que buscar alternativas de solución, y los medios de comunicación tendremos que buscar alternativas de cómo evitar las desconexiones. 6 con 35 minutos, vamos a una pausa, retornamos con más noticias. Es de clasificación A. Ponemos una pausa. Escucha y decide. Inicio de espacio publicitario.